¿Qué pasa realmente? Si te disparan bajo el agua 1, la física del disparo bajo el agua 1.1, mecánica básica del disparo cuando se dispara un arma de fuego en condiciones normales. El proyectil es impulsado fuera del cañón debido a la expansión de gases producidos por la combustión del propelente pólvora. Esta expansión genera una presión extremadamente alta dentro del cañón, que empuja la bala hacia adelante a una velocidad que puede superar los 1 metros por segundo. Esto ocurre en el aire, donde la resistencia al movimiento es baja, permitiendo que la bala conserve una alta velocidad durante más tiempo. Bajo el agua, las cosas cambian radicalmente. El agua es aproximadamente 800 veces más densa que el aire, lo que significa que cualquier objeto que intente moverse a través de ella encontrará una resistencia mucho mayor. La resistencia se debe a las fuerzas de arrastre hidrodinámico, que son mucho más grandes en un medio denso como el agua. 1.2. El arrastre hidrodinámico y la ley de Stokes, el movimiento de un objeto a través de un fluido, está regido por las leyes de la dinámica de fluidos. En el caso de una bala disparada bajo el agua, el arrastre hidrodinámico juega un papel crucial. La resistencia al movimiento de un objeto a través de un fluido se puede describir mediante la ecuación de arrastre de Stokes para flujos laminares. Es la fuerza de arrastre, la viscosidad del fluido, el radio del proyectil, y la velocidad del proyectil. Esta ecuación simplificada muestra que la fuerza de arrastre depende directamente de la velocidad del proyectil y de la viscosidad del agua. Dado que el agua es un fluido mucho más viscoso que el aire, la bala se desacelera rápidamente una vez que entra en el agua. De hecho, algunos estudios han demostrado que una bala de un arma típica, como una pistola de 9 milímetros, pierde casi toda su velocidad después de viajar unos pocos metros bajo el agua. En comparación con los cientos de metros que puede viajar en el aire. La 1 y 3. Cavitación y su efecto en las balas bajo el agua. Un fenómeno interesante que ocurre cuando se dispara una bala bajo el agua es la cavitación. La cavitación ocurre cuando un objeto se mueve a una velocidad lo suficientemente alta a través de un fluido, causando una disminución rápida en la presión que puede llevar a la formación de burbujas de vapor en el líquido. Cuando estas burbujas colapsan, liberan grandes cantidades de energía, lo que puede influir en la trayectoria del proyectil y en la forma en que el agua responde al disparo. El proceso de cavitación depende de la velocidad del proyectil. Si la bala viaja por debajo de una velocidad crítica, no se formarán cavidades, pero si excede esa velocidad, puede crear una burbuja de cavitación detrás de ella, lo que efectivamente reduce la cantidad de arrastre que experimenta por un breve periodo de tiempo. 2. Química y termodinámica del disparo bajo el agua 2.1. Reacción química en condiciones subacuáticas. La combustión de la pólvora dentro del cartucho es un proceso esencial para el disparo de cualquier arma de fuego. Esta reacción química es altamente exotérmica y genera grandes cantidades de gases calientes que expanden rápidamente. La pólvora moderna es una mezcla de nitrato de potasio, azufre y carbón que reacciona para producir dióxido de carbono, vapor de agua y otros productos gaseosos. Cuando el arma se dispara bajo el agua, la combustión de la pólvora puede verse afectada por la presencia del agua, especialmente si ésta entra en contacto con el cartucho o el cañón antes de que se realice el disparo. Sin embargo, muchas armas modernas están diseñadas para ser relativamente herméticas, por lo que el agua no entra en contacto con la pólvora antes de que se dispare. En teoría, la presencia de agua en el cañón podría enfriar rápidamente los gases resultantes de la combustión debido a la alta capacidad calorífica del agua, lo que podría disminuir la presión generada y reducir la velocidad de salida de la bala. No obstante, en la práctica, la mayoría de las armas de fuego aún logran disparar bajo el agua, aunque con menor eficacia. 2.2. Efectos de la temperatura y la presión. El calor generado por la combustión de la pólvora en un arma de fuego puede ser significativo, pero el agua tiene una capacidad calorífica específica mucho mayor que el aire, lo que significa que puede absorber mucho más calor sin que su temperatura cambie considerablemente. Esto significa que, aunque los gases dentro del cañón alcanzan temperaturas extremadamente altas, el agua que rodea el arma no se calienta tanto. Además, el agua puede enfriar rápidamente el cañón, lo que podría reducir la precisión en disparos múltiples debido a la contracción y expansión del metal.
3. Balística subacuáticas 3.1. Trayectoria balística bajo el agua. En el aire, una bala sigue una trayectoria parabólica influenciada por la gravedad y la resistencia del aire. Sin embargo, bajo el agua, la trayectoria de la bala es mucho más complicada debido a la densidad del medio. La bala se desacelera rápidamente y su trayectoria se convierte en una línea más o menos recta en lugar de la curva balística típica en el aire. A medida que la velocidad de la bala disminuye, el proyectil pierde estabilidad y puede empezar a girar o desviarse. Además, dado que agua es un medio mucho más denso que el aire, las balas de armas convencionales tienden a fragmentarse o deformarse rápidamente bajo el agua, lo que afecta aún más su capacidad para viajar grandes distancias. Esto significa que el alcance efectivo de una bala bajo el agua es significativamente más corto que en el aire. 3.2. Tipos de armas diseñadas para disparar bajo el agua. Existen armas especialmente diseñadas para disparar bajo el agua, como la APS Automat Podvodny Specialny, un rifle de asalto submarino desarrollado por la Unión Soviética. En lugar de utilizar balas convencionales, el APS dispara proyectiles largos y delgados diseñados para moverse de manera eficiente a través del agua. Estos proyectiles tienen una forma más hidrodinámica y son mucho más largos que las balas tradicionales, lo que les permite mantener una mayor velocidad y estabilidad en un medio acuático. El diseño de estas armas tiene en cuenta los principios de la balística subacuática, incluyendo la cavitación y el arrastre hidrodinámico. Estas armas están optimizadas para disparar a cortas distancias bajo el agua, generalmente no más de 30 metros, y son utilizadas por fuerzas especiales en operaciones submarinas. 4. Hidrodinámica del movimiento de proyectiles, las 4 y 1. Ecuaciones de movimiento en fluidos. El comportamiento de una bala bajo el agua está gobernado por las ecuaciones de Navier-Stokes, que describen el movimiento de los fluidos en la densidad del fluido, campo de velocidad, la presión, la viscosidad dinámica y las fuerzas externas aplicadas al fluido. Estas ecuaciones son complejas y, en la mayoría de los casos, deben resolverse numéricamente para predecir el comportamiento exacto de un proyectil bajo el agua. Las simulaciones computacionales de dinámica de fluidos CFD pueden modelar cómo una bala interactúa con el agua teniendo en cuenta la formación de cavidades y la resistencia hidrodinámica. 4.2. Velocidad terminal bajo el agua. Cuando un objeto cae libremente en un fluido, eventualmente alcanza una velocidad terminal en la cual la fuerza de arrastre del fluido iguala la fuerza de gravedad. Para una bala bajo el agua, la velocidad terminal es alcanzada rápidamente debido a la alta resistencia del agua. 5. Efectos biológicos del impacto de una bala bajo el agua. El impacto de una bala en el cuerpo humano bajo el agua puede producir efectos muy diferentes en comparación con el disparo en aire. La resistencia del agua afecta tanto a la velocidad de la bala como a su capacidad para penetrar tejidos. Los efectos de un disparo bajo el agua en el cuerpo humano se ven afectados por varios factores como la velocidad de la bala, la distancia del disparo y las propiedades del medio acuático. 5.1. Penetración en los tejidos humanos. Para comprender qué sucede cuando una bala impacta un cuerpo humano bajo el agua, es importante analizar la penetración en los tejidos. En el aire, una bala de alta velocidad puede penetrar la piel, los músculos y los órganos internos debido a su energía cinética y forma aerodinámica. Sin embargo, bajo el agua, la densa resistencia ralentiza la bala rápidamente, lo que reduce la energía disponible para la penetración. La fórmula básica para la energía cinética de una bala es la energía cinética, la masa de la bala y la velocidad de la bala. A medida que la velocidad de la bala disminuye drásticamente bajo el agua, su energía cinética también se reduce significativamente. Por lo tanto, una bala disparada bajo el agua a corta distancia, menos de 1 metro, podría penetrar la piel y causar daño, pero si la distancia es mayor, la bala probablemente perderá su capacidad para infligir heridas serias. Los estudios forenses han demostrado que las balas de armas pequeñas, como una pistola de 9 milímetros,
no logran penetrar más allá de unos pocos centímetros en tejidos blandos bajo el agua si el disparo se realiza desde distancias superiores a los 2 metros. En comparación, un disparo en el aire desde la misma distancia podría causar heridas profundas y potencialmente mortales. 5.2. Shock hidrostático y daño a los tejidos. Otro fenómeno importante es el shock hidrostático, que se refiere a la onda de presión generada por el impacto de un proyectil. En el aire, la onda de choque generada por una bala que impacta el cuerpo puede causar daños internos significativos como la ruptura de órganos o vasos sanguíneos. Sin embargo, bajo el agua, la onda de choque se comporta de manera diferente debido a la densidad del medio. El agua, al ser incompresible, transmite la onda de choque de manera mucho más eficiente que el aire. Si la bala impacta a una parte del cuerpo que esté cerca de una superficie dura como huesos o estructuras cartilaginosas, la onda de choque podría causar daño interno sin que la bala penetre profundamente. Este fenómeno es relevante en casos en los que una bala golpea áreas como la cabeza, el pecho o el abdomen, donde la presión transmitida a través del agua podría causar contusiones o daños a los órganos internos incluso si la bala no penetra significativamente. 5.3. Efectos en diferentes órganos. Los diferentes órganos del cuerpo humano pueden responder de manera distinta a un disparo bajo el agua. A continuación, se analizan algunos órganos clave y sus respuestas probables. Pulmones. El aire contenido en los pulmones no puede comprimirse fácilmente, por lo que si la bala impacta cerca del pecho, la onda de choque transmitida a través del agua podría provocar un colapso pulmonar o hemorragia interna. La onda de choque podría causar una contusión pulmonar, donde el tejido se daña por la energía de la bala. Cerebro. El cerebro, al estar rodeado de líquido cefalorraquídeo, puede sufrir daño considerable debido al shock hidrostático. Aunque el cráneo protege al cerebro, la transmisión de la onda de choque a través del agua puede causar conmociones cerebrales o incluso daños estructurales. Huesos. Si la bala impacta cerca de un hueso, la onda de choque puede fracturarlo incluso si la bala no lo golpea directamente. Esto se debe a que el agua transmite la energía de manera más eficiente que el aire. Órganos abdominales. Los órganos blandos como el hígado o los riñones podrían ser dañados por el impacto de la bala o por la onda de choque, causando hemorragias internas o rotura de tejidos. 6. Comportamiento de diferentes tipos de municiones bajo el agua. 6.1. Munición estándar. Como se ha mencionado, la munición estándar, como las balas de una pistola de 9 milímetros o un rifle de asalto, se desacelera rápidamente bajo el agua. Este tipo de munición está diseñada para su uso en aire, donde la resistencia es mucho menor, y el proyectil puede mantener su velocidad y trayectoria por más tiempo. Bajo el agua, la densidad y viscosidad del medio hacen que las balas pierdan gran parte de su energía rápidamente, reduciendo su alcance y capacidad de penetración. En la práctica, una bala típica pierde más del 90% de su velocidad inicial después de haber recorrido solo unos pocos metros en el agua. Esto significa que, en términos de combate o defensa, disparar una bala estándar bajo el agua tiene una efectividad muy limitada. 6.2. Munición diseñada para uso submarino. A diferencia de la munición estándar, algunas municiones están diseñadas específicamente para su uso bajo el agua. Estas balas son más largas y delgadas, lo que les permite reducir el arrastre hidrodinámico y mantener una mayor velocidad en el agua. Un ejemplo clásico es el APS Automat Podvodny Spetsyalny, un rifle de asalto submarino soviético que dispara proyectiles de aguja largos y delgados. Estos proyectiles son efectivos hasta a unos 30 metros bajo el agua, un alcance mucho mayor que el de las balas tradicionales. Estos proyectiles están diseñados para maximizar la eficiencia hidrodinámica y minimizar el arrastre. En armas especializadas como el HKP-11, un arma submarina desarrollada por Heckley Koch, se utilizan cartuchos cerrados que evitan la entrada de agua en la cámara y permiten un disparo confiable bajo el agua. Las balas disparadas por el P-11 también tienen un diseño especial que les permite mantenerse estables y viajar distancias relativamente largas bajo el agua. 7. Hidrodinámica avanzada y cavitación en el disparo bajo el agua. 7.1. Formación de cavidades. Cuando una bala viaja a través del agua a gran velocidad,
genera una cavidad detrás de ella, un fenómeno conocido como cavitación balística. Este fenómeno es causado por la rápida reducción de presión detrás del proyectil, lo que provoca la formación de una burbuja de vapor. La cavitación tiene importantes implicaciones para el movimiento de la bala. Al crear una cavidad en el agua, el proyectil reduce la cantidad de agua con la que está en contacto, lo que a su vez disminuye el arrastre. Sin embargo, esta burbuja de cavitación es inestable y colapsa rápidamente, lo que hace que el proyectil pierda velocidad de manera brusca después de un corto periodo de tiempo. Este fenómeno se ha estudiado ampliamente en el campo de la balística submarina, y se han realizado experimentos con proyectiles especiales que pueden viajar distancias más largas bajo el agua al optimizar la formación de cavidades. 7.2. Aplicaciones de la cavitación en torpedos y misiles. El principio de cavitación también se utiliza en tecnologías militares más avanzadas, como los torpedos de supercavitación. Estos torpedos, como el Shkval ruso, están diseñados para viajar a través del agua a velocidades extremadamente altas al crear una burbuja de cavitación alrededor de ellos. El torpedo Shkval, por ejemplo, es capaz de alcanzar velocidades de hasta 370 km/h bajo el agua al aprovechar este principio. Al reducir la fricción con el agua, los torpedos de supercavitación pueden moverse mucho más rápido que los torpedos tradicionales. El uso de la cavitación en proyectiles más pequeños es aún un área en desarrollo, pero en teoría, las balas diseñadas para aprovechar la cavitación podrían tener un rendimiento mucho mejor bajo el agua. 8. Comparación con otros proyectiles y armas bajo el agua. 8.1. Armas de arpones. Las armas de arpones, ampliamente utilizadas en la pesca submarina, funcionan según un principio completamente diferente. En lugar de depender de la combustión de pólvora, estas armas utilizan mecanismos de resorte o gas comprimido para disparar un proyectil pesado. El arpón, aunque mucho más lento que una bala, un arpón está diseñado para moverse de manera eficiente a través del agua y mantener su capacidad de penetración a distancias mayores. El diseño del arpón, con su forma alargada y la ausencia de una cavidad de pólvora explosiva, le permite reducir al mínimo la resistencia del agua y maximizar su alcance y precisión bajo el agua. Aunque un arpón no tiene la misma velocidad que una bala, su diseño especializado le permite ser mucho más efectivo en distancias más largas dentro del medio acuático. 8.2. Balas y arcos submarinos. Otra comparación interesante es la que se puede hacer entre las balas y las armas más tradicionales, como los arcos submarinos. Los arcos submarinos se utilizan en la pesca submarina y disparan flechas a través del agua utilizando la energía elástica almacenada en la cuerda del arco. A pesar de que estas flechas se mueven mucho más lentamente que una bala, están diseñadas para penetrar el agua de manera más efectiva debido a su forma aerodinámica e hidrodinámica. Estas flechas, al igual que los arpones, no generan cavidades detrás de ellas, ya que se mueven a velocidades relativamente bajas. Sin embargo, su estabilidad y capacidad para mantener su trayectoria en el agua los hacen efectivos en un entorno submarino.